La historia de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido en el mundo como el Chapo Guzmán, no comienza en los lujos, ni en el poder, ni mucho menos en la sombra de los cárteles que dominarían México y parte del mundo. Su historia comienza en la profunda marginación, en las tierras olvidadas de Sinaloa, donde la vida es dura, la pobreza marca los destinos, y donde muchos niños aprenden desde pequeños que las montañas ofrecen pocas oportunidades, salvo una, la siembra de marihuana y amapola. Corre el año 1957. En La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, una de las zonas más áridas y empinadas de la Sierra Madre Occidental, nace Joaquín Guzmán Loera. Es el primogénito de una familia pobre encabezada por Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. La región es conocida por su aislamiento y por ser cuna de grandes narcotraficantes. Allí, la escuela era un lujo inalcanzable, y los niños abandonaban los estudios muy pronto para ayudar a sus familias en el campo. Joaquín creció rodeado de carencias. Su padre, un hombre de carácter rudo, trabajaba como campesino, aunque según distintas versiones, también tuvo vínculos con la siembra de amapola. Las anécdotas cuentan que el pequeño Joaquín era constantemente golpeado por su padre. Tal vez fue ese ambiente hostil lo que lo empujó a buscar, desde muy temprano, una salida desesperada a la pobreza que lo rodeaba. La infancia de Joaquín estuvo marcada por la necesidad. No tuvo juguetes, no tuvo diversiones infantiles, y pronto comprendió que la vida en las montañas no ofrecía más que hambre y resignación. Pero había algo en él, una determinación silenciosa, un instinto para sobrevivir y escalar, que lo diferenciaría de muchos otros niños que crecieron bajo las mismas condiciones. Durante su niñez, comenzó a trabajar en el cultivo de marihuana. No era extraño, en la Sierra Madre, cientos de familias lo hacían como única fuente de ingresos. A los 15 años, ya se había convertido en un joven campesino que entendía perfectamente cómo funcionaba la siembra, el cuidado y la cosecha de las plantas que más tarde se transformarían en drogas. En ese mundo, la ilegalidad no era vista como un delito, sino como una salida al hambre. Pero Joaquín no era un muchacho cualquiera. A pesar de su baja estatura, que más adelante le ganaría el apodo de El Chapo, tenía una ambición inquebrantable. Sus vecinos lo describían como un joven serio, de pocas palabras, pero con una mirada calculadora. Muy pronto empezó a destacar por su astucia y por una capacidad poco común para organizar y controlar. Los relatos cuentan que en su adolescencia ya comerciaba pequeñas cantidades de marihuana, vendiéndola en pueblos cercanos. Lo hacía acompañado de sus primos y hermanos, pero siempre quedaba claro que era él quien tomaba las decisiones. Fue en esa etapa cuando apareció el apodo que lo marcaría para siempre. Joaquín medía 1.64 metros de estatura, una altura considerada baja incluso en su región. Sus amigos comenzaron a llamarlo El Chapo, un mote que lo acompañaría durante toda su vida, primero como burla, después como una especie de nombre de guerra, y finalmente como una marca mundial. Primeros pasos en el crimen organizado. Durante los años 70, México ya era un terreno fértil para el narcotráfico. La cercanía con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, convertía al país en una ruta estratégica. En aquellos años, el negocio estaba dominado por el Cártel de Guadalajara, liderado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto y Rafael Caro Quintero. Fue precisamente bajo la sombra de Félix Gallardo donde Joaquín comenzó a forjarse. Primero como un simple trabajador, un campesino que conocía bien la tierra y que sabía cómo mover cargamentos sin llamar la atención. Pero muy pronto, su disciplina y su ingenio lo hicieron destacar. Cuentan que Guzmán era meticuloso, puntual y despiadado con quienes fallaban en su trabajo. Esa reputación lo llevó a escalar posiciones dentro del negocio. Con el tiempo, se convirtió en un operador de confianza de Félix Gallardo, encargado de coordinar envíos de droga y, sobre todo, de diseñar métodos innovadores para transportarla. Uno de esos métodos marcaría para siempre su estilo, los túneles. En una época donde la mayoría de los narcotraficantes recurría a mulas humanas, escondites en vehículos o avionetas, Guzmán ya pensaba en pasar por debajo de la tierra. Su visión era clara, había que ser más ingenioso que las autoridades. El ascenso en el narcotráfico. En los años 80, cuando la DEA y las fuerzas mexicanas intensificaban su lucha contra los capós del narcotráfico, el Cártel de Guadalajara sufría fuertes golpes. La captura de Caro Quintero y Fonseca Carrillo debilitó la organización, y el arresto de Félix Gallardo en 1989 terminó de fragmentar al grupo en distintas células. Fue entonces cuando Joaquín Guzmán dio un paso decisivo. Aprovechó la caída de sus jefes para fundar su propio imperio, el Cártel de Sinaloa. Al principio,
Era solo una facción más en medio de la guerra entre grupos, pero rápidamente se consolidó como el más poderoso gracias al liderazgo astuto de Guzmán. Su estrategia era clara: no depender únicamente de la violencia, sino apostar por la logística. Guzmán entendió que la clave del narcotráfico estaba en garantizar que la droga llegara a Estados Unidos de manera segura y constante. Para ello, perfeccionó su sistema de túneles, estableció rutas marítimas y aéreas, y utilizó sobornos millonarios para mantener a las autoridades lejos de sus cargamentos. Pero su ascenso no estuvo libre de sangre. El narcotráfico en México es un terreno donde la traición y la guerra son moneda corriente. El Chapo libró violentos enfrentamientos contra grupos rivales, especialmente el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. Durante esa época, la violencia en las calles de México comenzó a escalar a niveles alarmantes, con asesinatos, emboscadas y masacres que marcarían para siempre la historia del país. La reputación de Guzmán crecía. Para muchos, era un hombre cruel, un criminal sanguinario capaz de ordenar la muerte de cientos de personas. Pero para otros, especialmente en su tierra natal, se convirtió en una especie de héroe. El Chapo financiaba fiestas, ayudaba a familias necesitadas, y repartía dinero entre los más pobres de la sierra. Esa doble imagen, el despiadado capo y el benefactor del pueblo, alimentó el mito que lo rodeaba. El mito comienza a crecer. Ya en los años 90, el nombre de Joaquín Guzmán Loera era conocido en todo México. La prensa lo señalaba como uno de los narcotraficantes más buscados, pero su rostro seguía siendo un misterio para la mayoría. Pocas fotografías existían de él, y esa ausencia de imágenes no hacía más que alimentar la leyenda. En 1993, su vida daría un giro inesperado. Aquel año, ocurrió uno de los episodios más polémicos de su carrera: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Aunque las versiones oficiales señalaron que se trató de un fuego cruzado entre sicarios del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Tijuana, muchos creyeron que Guzmán estaba directamente involucrado. Ese hecho puso a Guzmán en el centro de la atención internacional. El gobierno mexicano, presionado por la Iglesia y por Estados Unidos, intensificó la cacería en su contra. Y en junio de 1993, en Guatemala, Joaquín Guzmán fue capturado por primera vez. La noticia sacudió a México. El hombre que hasta entonces era más mito que realidad, caía finalmente en manos de la justicia. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocida después como el Altiplano, donde se esperaba que pasara el resto de su vida. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que esa sería apenas la primera de varias capturas y de fugas que lo harían famoso en todo el mundo. Cuando Joaquín Guzmán Loera fue arrestado en 1993, la mayoría de los mexicanos pensó que la historia del capo más buscado había llegado a su fin. Trasladado a la prisión de Almoloya de Juárez, una cárcel de máxima seguridad que más tarde sería conocida como el Altiplano, se esperaba que el Chapo quedara bajo llave de manera definitiva. Los periódicos publicaban titulares contundentes: el fin del capo sinaloense. Las autoridades presumían haber logrado un golpe histórico contra el narcotráfico. Pero lo que nadie sabía es que ese encierro se convertiría en el escenario donde Guzmán comenzaría a tejer una de las facetas más fascinantes y aterradoras de su leyenda: sus fugas imposibles. La vida en prisión. Dentro de la prisión, Joaquín Guzmán mantuvo su estilo, disciplinado, calculador y paciente. Según informes posteriores, nunca perdió el control de su organización. A pesar de los muros y las rejas, seguía moviendo los hilos del Cártel de Sinaloa desde su celda. Los sobornos a custodios y las órdenes transmitidas mediante abogados y familiares eran parte del día a día. El Chapo comprendió algo esencial: el poder del narcotráfico no se detenía con barrotes, siempre y cuando hubiera dinero suficiente para comprar lealtades. Y dinero era lo que más le sobraba. Con el paso de los años, Guzmán se convirtió en un preso incómodo. Para las autoridades, mantenerlo encerrado era costoso y peligroso. Para sus enemigos, era la oportunidad de intentar eliminarlo. Pero Joaquín tenía un plan. La primera fuga. El 19 de enero de 2001, tras casi 8 años tras las rejas, Joaquín Guzmán Loera protagonizó una de las fugas más insólitas de la historia criminal. La versión oficial señala que el Chapo escapó oculto en un carro de lavandería. Con ayuda de custodios y empleados de la prisión, logró evadir 78 cámaras de seguridad, 17 puertas electrónicas y decenas de guardias. El hecho parecía sacado de una película. El capo más peligroso de México se había desvanecido, burlando a todo el sistema penitenciario. En cuestión de horas, la noticia recorrió el mundo. El nombre de El Chapo pasó de ser el de un narcotraficante más,
a convertirse en un mito global. La gente se preguntaba, ¿cómo es posible que un hombre pueda escapar de una cárcel de máxima seguridad? La respuesta era clara: con dinero, poder y una red de complicidades que alcanzaba a políticos, policías y funcionarios de alto nivel. La fuga de 2001 marcó un antes y un después. Joaquín Guzmán regresó a las montañas de Sinaloa y retomó el control absoluto del cártel de Sinaloa. Pero esta vez, lo hizo con más poder, con más influencia, y con un aura casi sobrenatural. El imperio de la droga. De 2001 en adelante, el cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso de México. Bajo el mando de Guzmán, la organización extendió sus tentáculos hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa e incluso Asia. El negocio ya no se limitaba a la marihuana o la cocaína. El cártel comenzó a traficar metanfetaminas y heroína, diversificando sus productos y dominando mercados enteros. Los envíos se hacían en lanchas rápidas, aviones privados, trenes, tráileres y, por supuesto, en túneles que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos. Los túneles del Chapo eran un símbolo de su ingenio criminal. Algunos tenían sistemas de ventilación, iluminación eléctrica e incluso rieles para transportar cargamentos. Cada nuevo hallazgo de las autoridades parecía demostrar que Guzmán siempre iba un paso adelante. Pero el poder del Chapo también se construyó sobre la sangre. Durante esa década, México vivió una escalada brutal de violencia. El cártel de Sinaloa se enfrentó a rivales como el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo y más tarde a los temidos Zetas. Las calles se convirtieron en campos de batalla, y la cifra de muertos se contaba por miles. A pesar de todo, Guzmán se mantenía intocable. Mientras otros capos eran abatidos o capturados, él parecía inmortal. La población lo veía como una especie de fantasma, aparecía en fiestas, en reuniones, en rumores, pero nunca podía ser atrapado. La segunda captura. Después de más de una década prófugo, Joaquín Guzmán fue recapturado el 22 de febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa. Un operativo de la Marina Armada de México, en colaboración con la DEA y otras agencias internacionales, logró cercar al capo en un departamento frente al mar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Guzmán, barbado y demacrado, esposado y con la mirada desafiante, volvía a estar bajo custodia. El gobierno mexicano celebró la captura como un triunfo histórico. El entonces presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el Estado mexicano había demostrado su fuerza. Los titulares decían: el fin del Chapo Guzmán. Pero lo que nadie imaginaba es que la historia se repetiría. La segunda fuga. El 11 de julio de 2015, Joaquín Guzmán Loera volvió a hacer lo imposible. Desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, logró escapar por un túnel de 1,5 kilómetros que conectaba directamente con su celda. El túnel estaba equipado con ventilación, iluminación, rieles y una motocicleta adaptada para transportar tierra. Los ingenieros habían trabajado durante meses, quizá años, bajo la complicidad de autoridades corruptas. Cuando los custodios se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, el Chapo había desaparecido de nuevo. La noticia fue un escándalo internacional. La prensa lo llamó la fuga del siglo. Los gobiernos de México y Estados Unidos quedaron en ridículo ante el ingenio y el poder corruptor del capo. Las redes sociales se llenaron de memes, y el nombre de Joaquín Guzmán volvió a ocupar titulares en todo el mundo. Pero detrás de la burla y la fascinación, había algo más profundo, la evidencia de que el Chapo no era solo un narcotraficante, sino un símbolo de la corrupción estructural que dominaba México. El mito en la cultura popular. Para 2015, el nombre de Joaquín Guzmán ya no era solo un asunto de narcotráfico. Se había convertido en una figura de la cultura popular. Corridos, series de televisión, documentales, canciones y películas comenzaron a retratar su vida. En los pueblos de Sinaloa, su imagen era venerada como la de un Robin Hood moderno, un hombre que ayudaba a los pobres y que siempre burlaba al gobierno. La paradoja era evidente: mientras miles de familias sufrían por la violencia del narcotráfico, al mismo tiempo miles de personas idolatraban a Guzmán como un ejemplo de astucia y poder. Esa dualidad alimentó aún más el mito del Chapo. ¿Era un monstruo sanguinario o un benefactor del pueblo? La respuesta, quizá, era que era ambas cosas al mismo tiempo. La historia de Joaquín Guzmán Loera parecía interminable. Cada vez que caía, volvía a levantarse. Cada vez que era encerrado, escapaba. El mundo entero seguía con asombro la vida de este hombre bajo, fornido, de rostro recio y mirada fría, que había construido un imperio desde la pobreza absoluta hasta convertirse en el narcotraficante más famoso del planeta. Pero tras la segunda fuga en 2015, algo cambió.
El mito seguía intacto, sí, pero las fuerzas que lo cazaban ya no estaban dispuestas a tolerar otra humillación. El gobierno de Estados Unidos, que durante años había exigido su extradición, presionó como nunca al gobierno mexicano. La orden era clara, el Chapo debía caer, y esta vez para siempre. El error del ego. En octubre de 2015, en lo más alto de su poder y tras escapar por segunda vez de una prisión de máxima seguridad, Guzmán cometió uno de los errores más extraños y reveladores de su vida. El capo aceptó reunirse con la actriz Kate del Castillo y con el actor estadounidense Sean Penn, quien lo entrevistó para la revista Rolling Stone. Guzmán, fascinado por su propia leyenda, quería contar su versión de la historia. Quería ser visto no solo como un criminal, sino como un hombre con principios, un campesino que había escalado hasta la cima en un mundo injusto. Pero lo que él vio como una oportunidad para cimentar su mito, se convirtió en una trampa. Las agencias de inteligencia aprovecharon la reunión para rastrear comunicaciones, vigilar movimientos y ubicar sus escondites. Era cuestión de tiempo para que el cerco se cerrara. La tercera captura. El 8 de enero de 2016, la noticia sacudió al mundo. Joaquín El Chapo Guzmán había sido recapturado. La operación se llevó a cabo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en una casa de seguridad donde se escondía. El operativo de la Marina Armada de México, apoyado por inteligencia estadounidense, fue brutal. En la madrugada, comandos de élite rodearon la vivienda. Hubo un tiroteo intenso, 5 sicarios murieron, 1 fue detenido, y varios marinos resultaron heridos. Guzmán logró escapar por un túnel que conectaba la casa con el drenaje de la ciudad, una de sus viejas estrategias. Pero esta vez no tuvo éxito. Al salir a la calle, fue interceptado por fuerzas federales. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Guzmán, nuevamente esposado, con la cara llena de polvo y el cabello desordenado, era llevado de regreso a la cárcel del Altiplano. El mito de las fugas parecía haber llegado a su fin. La presión de Estados Unidos. Tras la tercera captura, el gobierno de México no podía permitirse un error más. 2 fugas habían puesto en ridículo al Estado mexicano. Una tercera sería impensable. Estados Unidos exigió de inmediato la extradición de Guzmán. Durante meses, los abogados del capo presentaron amparos y recursos legales para evitarlo. Pero el destino ya estaba escrito. El 19 de enero de 2017, un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York. La noticia fue simbólica. El hombre que había burlado cárceles mexicanas, túneles imposibles y operativos militares, ahora estaba bajo custodia del país que más lo perseguía. Y en ese territorio, ya no habría túneles, ya no habría custodios corruptos, ya no habría fugas. El juicio del siglo. En Estados Unidos, Joaquín Guzmán enfrentó 17 cargos criminales, entre ellos, tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y crimen organizado. Su destino se definió en el Tribunal Federal de Brooklyn, en un proceso que los medios llamaron el juicio del siglo. Durante meses, las audiencias se convirtieron en un espectáculo mundial. Decenas de testigos, muchos de ellos antiguos aliados y socios del cártel, declararon en su contra. Exjefes de plaza, contadores, pilotos y hasta exparejas sentimentales describieron con detalle la forma en que Guzmán dirigía su imperio. Las historias parecían sacadas de una película. Testigos aseguraban que Guzmán había ordenado asesinatos personalmente. Otros contaban cómo sobornaba a políticos y militares con millones de dólares. Se reveló que tenía túneles exclusivos para transportar droga directamente a casas en la frontera de Estados Unidos. Incluso se mencionó que en una ocasión ofreció $100 millones en sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto. El tribunal escuchaba en silencio. Afuera, periodistas de todo el mundo hacían guardia. La condena. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Además, se le ordenó confiscar bienes valuados en más de $12.600 millones, la cantidad estimada de las ganancias obtenidas por el cártel de Sinaloa bajo su mando. Ese día, en la corte de Brooklyn, el Chapo habló por última vez. Con voz pausada, acusó al sistema judicial estadounidense de ser corrupto y parcial. Dijo que había sido víctima de un juicio injusto. Pero sus palabras no cambiaron nada. El hombre que durante décadas había burlado a gobiernos enteros, había llegado a su final. Fue trasladado a la ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Allí, pasa sus días en una celda de aislamiento, sin contacto con el exterior, sin posibilidad de escapar.
El fin del mito o el inicio de la leyenda. Con la condena de 2019, la vida criminal de Joaquín Guzmán parecía oficialmente terminada. Pero el mito, lejos de desaparecer, seguía creciendo. En México y en otras partes del mundo, su nombre sigue siendo cantado en corridos, narrado en series de televisión y discutido en foros. Para algunos, Guzmán es la encarnación de la astucia, un hombre que desafió a los gobiernos más poderosos del planeta. Para otros, es un monstruo responsable de miles de muertes y de la destrucción de comunidades enteras. Lo cierto es que, con su caída, no terminó la violencia. El cártel de Sinaloa sigue activo, ahora bajo el liderazgo de sus hijos, conocidos como los Chapitos, y de otros capos que mantienen viva la organización. El mito del Chapo, lejos de apagarse, se convirtió en una historia eterna, la del campesino pobre que desafió al mundo, que escapó 2 veces de cárceles imposibles, y que finalmente terminó encerrado de por vida, sin posibilidad de ver la libertad otra vez. El nombre de Joaquín el Chapo Guzmán ya forma parte de la historia universal del crimen. Su vida, marcada por la pobreza, el ingenio, la violencia y la astucia, no puede entenderse solo como la historia de un hombre, es también la radiografía de un país, de un sistema y de una época. Su figura encarna las contradicciones de México, un país lleno de riqueza natural, pero atravesado por desigualdades extremas, un territorio con profundas raíces culturales, pero azotado por la corrupción y la impunidad. Un héroe para algunos, un villano para otros. En las comunidades de la Sierra Madre, donde nació y creció, Guzmán todavía es visto por muchos como un benefactor. Testimonios aseguran que ayudaba a las familias pobres, financiaba escuelas, arreglaba caminos y daba empleo a cientos de personas en una región olvidada por el Estado. Ahí, el Chapo no es recordado como un asesino, sino como alguien que les dio lo que ningún gobierno les dio: dinero, comida y apoyo. Su imagen aparece en murales, en altares improvisados, e incluso en camisetas y souvenirs vendidos en mercados populares. Pero en las ciudades, en los pueblos que sufrieron las guerras entre cárteles, su nombre evoca dolor. Familias enteras fueron destruidas por las balas de sus sicarios. Miles de jóvenes fueron reclutados o asesinados. Las cifras de desaparecidos y muertos son incontables. Para esas víctimas, el Chapo es sinónimo de miedo, sangre y destrucción. Esa dualidad es la esencia del mito, un hombre que podía ser héroe y villano al mismo tiempo, dependiendo de quien contara la historia. El poder de la corrupción. Uno de los aspectos más inquietantes de la vida de Guzmán no es solo la violencia, sino la manera en que evidenció la fragilidad del Estado. 2 fugas de cárceles de máxima seguridad dejaron al descubierto la magnitud de la corrupción en México. Gobernadores, policías, militares, custodios, jueces, todos, en mayor o menor medida, fueron señalados de haber recibido dinero del capo o de haberle permitido operar con total impunidad. El Chapo demostró que el narcotráfico no podía sobrevivir sin la complicidad de las instituciones. Y en ese sentido, más que un criminal, se convirtió en un espejo incómodo de un sistema que parecía podrido desde adentro. Los Chapitos y el futuro del cártel de Sinaloa. Con su captura y condena, muchos pensaron que el cártel de Sinaloa desaparecería. Pero la realidad fue distinta. La organización no solo sobrevivió, sino que sigue siendo una de las más poderosas del mundo. Hoy, el cártel está dividido en facciones. Una de ellas está liderada por sus hijos, conocidos como los Chapitos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Cada uno ha tratado de mantener vivo el legado de su padre, aunque también han enfrentado conflictos internos y guerras contra otros grupos criminales. La captura de Ovidio Guzmán en 2019, y su posterior liberación tras el llamado Culiacanazo, mostró que el poder del cártel de Sinaloa sigue siendo inmenso. En cuestión de horas, la ciudad de Culiacán fue tomada por sicarios armados, obligando al gobierno a retroceder. Ese episodio recordó al mundo que, aunque el Chapo esté encerrado, su sombra sigue viva. El Chapo en la cultura popular. El mito de Joaquín Guzmán también se ha inmortalizado en la cultura popular. Corridos tumbados, narcocorridos, series de televisión como El Chapo y Narcos, México, libros, documentales y hasta videojuegos han retratado su vida. Su figura ha sido romantizada, criticada y convertida en producto de consumo masivo. En el imaginario colectivo, el Chapo ya no es solo un narcotraficante, es un personaje, un símbolo que mezcla miedo, respeto y fascinación. La gran pregunta: ¿héroe, villano o reflejo de un sistema? La historia de Guzmán nos obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Es justo ver en él a un genio criminal que supo burlar a gobiernos y construir un imperio desde la nada? ¿O debemos recordarlo únicamente como un asesino despiadado,
culpable de la muerte y sufrimiento de miles de inocentes? Tal vez, la verdad se encuentra en un punto intermedio. El Chapo no habría existido sin la pobreza extrema que lo vio nacer, sin la corrupción que lo protegió, y sin la voracidad de Estados Unidos como el mayor mercado de drogas del planeta. Más que un hombre, Joaquín Guzmán es el resultado de un sistema global que permite que figuras como él surjan, crezcan y dominen. Hoy, encerrado en una celda de aislamiento en la prisión de ADX Florence, Colorado, el Chapo pasa sus días en silencio. Sin túneles, sin lujos, sin fiestas, sin montañas que lo protejan. Su vida es la de un hombre derrotado, condenado a morir tras las rejas. Pero su historia sigue siendo contada. Su nombre sigue vivo en los corridos, en las noticias, en los susurros de las comunidades de Sinaloa y en la memoria de un país que todavía sangra por la violencia del narcotráfico. El Chapo Guzmán será recordado como uno de los criminales más poderosos y audaces de todos los tiempos, pero también como un símbolo doloroso de lo que ocurre cuando la desigualdad, la corrupción y la impunidad se combinan para crear monstruos que parecen invencibles. Porque al final, el mito del Chapo no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un país, de un pueblo y de un sistema que permitió que un niño pobre de Badiraguato se convirtiera en el narcotraficante más temido y famoso del mundo. Y aunque hoy su figura esté tras los muros de una prisión, su sombra seguirá recorriendo las calles, los corridos y las historias durante generaciones. Esta fue la vida de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Un hombre que nació en la pobreza, que alcanzó la cima del poder criminal y que terminó en el encierro absoluto. Héroe para algunos, villano para otros, pero, sin duda, un personaje que marcó la historia de México y del mundo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir descubriendo más historias en brevedad. Hasta la próxima.